Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va el calor? Hablaremos mucho de los incendios con Paco Castañares, el experto forestal, el propietario de bosques privados, del que habla todo el mundo, que hoy va a estar con nosotros. Queremos darle la vuelta a esa afirmación de que es el cambio climático. Sabemos que no es la principal causa de lo que ha ocurrido y está ocurriendo este verano, que ya hemos llegado a 190.000 hectáreas quemadas en lo que va de verano. Imagínense, nos queda todo el mes de agosto. En este momento España ya es el lugar de Europa con más superficie arrasada por el fuego. Merece explicaciones e intentaremos darlas hoy. Estará por aquí el economista Ricardo Rodríguez, el eurodiputado Bauzá, hay muchos invitados que van a ir pasando, Serafín Giraldo, inspector de policía. Y gracias a todos los que continúan con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube, a eBooks. Tenemos ahí una parte privada solo para suscriptores en iVoox, con datos muy interesantes. Les doy un apunte después, pero ya les digo que hablaremos de los hijos bajo tutela de la administración y que la administración retira de forma brusca, sin orden judicial, de escuelas y de casas, de viviendas. Sí, menores de edad que te quitan de las manos un funcionario y un policía, y creemos que se está abusando de esa actitud. Lo comentaremos. Pero antes de todo eso, me van a permitir. El Mundial de Qatar está ya, saben que como Qatar lo puede todo, convierte un Mundial de verano en Mundial de invierno. Saben que será en los meses de invierno para todos, que para ellos seguirán los 40 grados o 30 y tantos grados. Y aquí la batalla está por los derechos. Estas navidades tragaremos mucho fútbol del Mundial de Qatar. Los derechos los subasta Mediapro. Rouras, el amigo de Zapatero, de Sánchez, propietario de los derechos desde hace 3 años, y es Mediapro quien se encargará de todas las retransmisiones. Por lo tanto, tendrán que ir, les guste o no, a Mediapro. ¿A quién le han tocado, a quién se han adjudicado los derechos del Mundial de Qatar? A Radio Televisión Española. Bueno, ahí no hay mucha sorpresa. Si es Rouras quien parte y reparte, se llevan ellos la mejor parte. Hasta ahí lo entendemos. Y el resto, que sería Mediaset y A3 Media, pues se han quedado sin poder retransmitir, y si quieren imágenes tendrán que llegar a acuerdos con Televisión Española. Pero sale a cuenta que 35 millones de euros los pague el ente público Radio Televisión Española, dinero público, por retransmitir el Mundial de Qatar, ¿o estamos perdiendo dinero? Esta pregunta tan sencilla, no hay manera de que la responda Radio Televisión Española. Pablo Cambronero, diputado, Grupo Mixto en el Congreso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenas, Albert. Pues muy bien, encantado de volver a estar contigo. Lo has preguntado varias veces, ¿no? Pues efectivamente, en cuanto supimos, también a raíz de las informaciones, como tú muy bien has dicho, que Mediapro tenía los derechos y que además se los había otorgado a Televisión Española, y que habían publicado esos medios precisamente, que eran en torno a 35 o que incluso algo más de dinero, de millones, pues claro, evidentemente pues presenté esta pregunta inmediatamente para que Televisión Española aclarara primero cuánto nos va a costar de dinero público, erario, y cuáles eran los márgenes que tenía Televisión Española también para poder solventar ese gasto, es decir, para que las cuentas cuadren, y si iba a hacer algún tipo de cesión. Esas fueron las preguntas. Y bueno, las respuestas, pues mira que Televisión Española suele contestar bastante a las preguntas que realizamos, sí, mucho más que el gobierno, pero en este caso han hecho ocultismo también. De hecho, admiten que evidentemente saben lo que les ha costado, pero que me lo dirán al término del Mundial. Una respuesta que sinceramente no esperaba. ¿Y por qué? Y muy curiosa. No aducen explicación alguna. No dan motivo. No, simplemente dicen que van a responder cuando termine el Mundial, de lo que ha costado esos derechos de emisión.
Luego, en otro párrafo siguiente a otra pregunta, pues me confirman precisamente que no pueden vender, porque el contrato no lo contempla, esos derechos de emisión a ninguna otra plataforma ni ningún otro canal. Por lo tanto, va a ser Televisión Española en exclusiva quien va a dar el Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues... pero la pregunta claro, es si perdemos o no dinero, y cuánto dinero público, en el caso de que se pierda, se malbarata, porque entiendo que Televisión Española pone en la balanza dinero público, ingresos, necesidad de mantener el ente público un poco saneado, que el agujero cada vez aumenta, y a lo mejor si perdemos 10 o 15 o 20 millones, pues vale más que lo de Mediaset o A3 Media, que no es dinero público. Eso es lo que tú no puedes averiguar a esta hora. A esta hora, y respondiendo a una de mis preguntas precisamente en ese mismo documento, Televisión Española admite que como mucho, como máximo, y depende de donde llegue España en ese campeonato, van a obtener 8 millones de euros. Ese es el máximo que ellos aducen que pueden obtener de esa retransmisión. Ya. Entonces, claro, evidentemente, haciendo una resta sencilla, si en el mejor de los casos, es decir, que España llegará a la final, tenemos 8 millones de euros de beneficio, hasta los 35, evidentemente es una pérdida, es pérdida enorme, además. Es brutal. Bueno, yo quiero recordar que el año anterior, en 2020, por ejemplo, Radio Televisión Española, pérdidas de casi 32 millones de euros, que eso es tremendo, acumula más de 184 millones de euros de pérdidas. Siempre estamos ahí en esa cifra de 30, 32 millones que pierde cada año el ente público. Digo yo que una televisión pública no es como el transporte público, no es como el metro, el autobús, un aeropuerto, no. Podríamos prescindir de muchas cosas para no tener que regalar 30 millones al año a fondo perdido, ¿no, Pablo? Efectivamente, Albert, la televisión pública no es un servicio público básico. Es decir, no es sanidad, no es educación, no son servicios sociales. La televisión pública es un ente público que además está para generar negocio. Digamos lo que digamos, es así. De hecho, ha habido muchas temporadas en las que la televisión pública ha generado mucho también empleo y negocio. Por lo tanto, evidentemente, si vamos acumulando estas terribles pérdidas, imagínate, Albert, que solo en esta cuestión podemos acumular unas pérdidas de casi un año anteriores, es decir, de todo el presupuesto del año anteriores. Con lo tal, el tema creo que es bastante grave. Mira, tú eres policía nacional, además de diputado, yo soy periodista. Yo he producido un programa de hace 4 años para Televisión Española. Y la primera temporada se produjo fuera de Prado del Rey y yo se lo daba hecho. Yo alquilaba el plató, yo alquilaba todo y se lo daba hecho. Y tenía un coste. La segunda temporada me obligaron a hacerlo en Prado del Rey. Y lo hicimos en Prado del Rey con su gente. ¿Cuál crees que me costó más? Pues evidentemente en Televisión Española. No hace falta hacer muchas cuentas. Es decir, ¿por qué te obligan a hacerlo en el ente público? Para que trabaje un montón de gente que cobra y no tiene suficiente empleo. ¿Pero por qué? Para que se aumente la factura de lo que cuesta un programa. Por favor, si haciéndolo fuera cuesta a veces la mitad, ¿qué mamut estamos manteniendo, ¿no? ¿Qué elefante gigante? ¿Cuánta gente está ahí sin saber exactamente qué hacer? ¿Cómo no se puede mejorar? Además, profesionales magníficos a veces que les ves un brazo sobre el otro, aburridos y con falta de estímulos por 1000 motivos, ¿no? Bueno, pues así es. También les digo una cosa, el primer día que empecé a grabar, primer programa, primer minuto, yo dirigía y producía el programa. Y digo acción y empezamos, se paró la grabación durante media hora larga, porque vinieron los sindicatos, ocuparon el plató y hicieron un meeting. Así es el ente público, Prado del Rey, maravilloso. Un día escribiré mis batallitas, Pablo. Pues fíjate que además hemos empezado a tocar el tema del convenio colectivo porque a raíz de otras preguntas que he presentado también al ente público sobre salarios de algunos de los dirigentes de programas,
pues he detectado que hay una auténtica marea de complementos de derechos que desconocía y que desconoce el resto de la población que existen y que en el ente público se están dando. Por lo tanto, ese es otro de los caballos de batalla que estoy emprendiendo también en la corporación. Y bueno, vamos a ver, porque ya te digo, la deriva de este gobierno de que lo público no es de nadie, lo están demostrando creando este mamut, como tú muy bien has dicho, que es ya casi imposible de alimentar. Es tremendo. Pablo Cambronero, diputado, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Albert. Muchas gracias. Señores, hemos de hablar algún día del Mundial de Qatar, de por qué de pronto ahora en invierno juegan a fútbol, cuánto han repartido a la FIFA y a otros tantos, cuántos bolsillos han llenado los cataríes con petrodólares para conseguir hacer el Mundial ahí. Pero eso será otro programa.